Voy a comenzar a compartirles la primera diapositiva. Ha iniciado la grabación de la primera sesión de la clase del domingo Historia Universal Contemporánea. Buenos días a todos. Vamos a comenzar con Arturo Mendoza. Arturo, ¿estás por ahí? Marta Dalia. Sí, profe. Adelante, muñeca. La guerra del Golfo Pérsico. Ajá. Como saben, el petróleo también ha sido causa determinante de las tensiones y los conflictos en Medio Oriente. Muchos países de la zona son importantes productores, por lo que las potencias occidentales han buscado dominarlos. En algunos casos, la intervención occidental ha sido indirecta, al apoyar gobiernos que permiten el acceso al petróleo de manera fácil y directa. Los países occidentales han intervenido militarmente en diferentes países con falsos argumentos y buscando siempre asegurar su abastecimiento de petróleo. Por ello, la tensión en Medio Oriente subió de tono. Ok, este asunto del petróleo no es de ahorita, de hace un año, de hace 2 años. Ya tiene casi sus 30 años en cuanto comenzó la descolonización, que la descolonización es cuando los países que vencieron, perdieron o que llegaron a un acuerdo para suceder, dar por terminada la Segunda Guerra Mundial, se retiraron de los países a los que habían tomado y dejaron a los países en paz, por así decirlo, pero los dejaron desprotegidos. Una vez que se retiraron de estos países, pues lógicamente que extrañaron los recursos de los cuales se abastecían de las tierras que habían tomado. En este caso fue el petróleo de Medio Oriente. Vamos con Ileana. Gracias, Marta. Sí, buenos días. Buen día. Dice, en 1990 Irak tenía problemas económicos tras una larga guerra con el vecino país de Irán. Los precios del barril de petróleo estaban cotizándose a un nivel entonces considerado alto. Debido a la demanda internacional en Irak, deseaba subirlo de 18 a 25 dólares por barril y con ello mejorar su situación económica. Por otra parte, Kuwait había decidido rebajar el precio a 14 dólares. Esto los enfrentó aún más, ya que los iraquíes reclamaban a Kuwait el pago de 2.400 millones de dólares, porque según Irak había extraído petróleo de la zona de Rumalia dentro de su territorio. Ok, fíjense, Irak estaba en todo su derecho de subir el precio del petróleo hasta 50 dólares si él quería o regalarlo por el simple hecho de que estaba dentro de su territorio. Esto que hizo Irán, les comento a los que si en algún momento deciden ir a mercadotecnia, administración, a comercio internacional y aduanal, a cualquiera de esas carreras relacionadas con las ventas, esto que hizo Irán se llama competencia desleal. Irak, claramente al tener una necesidad, tenía que aprovechar el recurso que tenía para recuperarse. Pero si a Irán no le parece que tenga algo que le ayude, fue desleal al bajar el precio y decir, pues para que no te compren, mejor que me compren a mí. Y no le hace que me amuele dándolo más barato con tal de darte en la torre a ti. Pero si encima de que estás haciendo eso yo me doy cuenta de que tomaste petróleo de mi tierra para amolarme aún más, pues entonces sí, ahí comenzó el conflicto de Medio Oriente. Y con justa razón. Ok, gracias, Ileana. Vamos con Brandon.
Sí. En 1990, Irak tenía problemas económicos tras una larga guerra con el vecino país de Irán. Los precios del barril de petróleo estaban cotizándose a un nivel entonces considerado alto debido a la demanda internacional, e Irak deseaba subirlo de 18 a 25 dólares por barril y con ello mejorar su situación económica. Por otra parte, Kuwait había decidido rebajar el precio a 14 dólares. Esto los enfrentó aún más, ya que los iraquíes reclamaban a Kuwait el pago de 2.400 millones de dólares porque según Irak había extraído petróleo de la zona de Rumalia dentro de su territorio. Ok. ¿Me das esto también, por favor? Sí. A estos problemas de deuda y de petróleo se unieron las viejas rivalidades fronterizas que radicalizaron las diferencias existentes entre ambos países. Irak volvió a reivindicar la soberanía sobre las islas de Warbay y Bubiyán, situadas en el Golfo Pérsico, frente a la costa kuwaití, aptas para instalar. Brandon, aleja poquito tu micrófono de ti, porque hay un poco de aire, interferencia. Ok. Ándale, así. Aptas para instalar puertos. El presidente de Irak, Saddam Hussein, decidió que sus tropas invadieran sorpresivamente Kuwait en agosto de 1990. El ataque dio resultado y el emir escapó del país, mientras los iraquíes anexionaban Kuwait a su territorio. ¿Qué hicieron los iraquíes? Pues fueron y tomaron a Kuwait. ¿Por qué? Por haber sido parte de esta competencia desleal. Vamos con José Daniel. Gracias, Brandon. Presente. ¿Listo? Listo. Ante la amenaza de una intervención de Estados Unidos de América, Hussein invitó a otros países musulmanes a llevar a cabo una guerra contra Estados Unidos y también a lanzarse a recuperarse los lugares santos del Islam. Recuerden que en Israel se encuentra la Mezquita Azul, donde, según la musulmana, estuvo Mahoma, con lo que Irak esperaba ganar apoyo en la causa de los palestinos. Fíjense, algo que sucedió aquí hace más de 200 años, que fue la Guerra de Independencia, en la que Miguel Hidalgo, por medio de la fe católica, levantó al pueblo mexicano en contra de los españoles para obtener su independencia, fue lo que pasó con Saddam Hussein en Medio Oriente. Por medio de la fe musulmana, que es la religión que pues es la mayoritaria dentro de Medio Oriente, los convoca. La Mezquita Azul es el máximo templo de fe en Medio Oriente. La Mezquita Azul la tienen que visitar al menos una vez al año, hacer sus oraciones y dar su devoción, su fe a Alá. Alá es lo que se pudiera decir el Dios Jehová o Yahvé, como lo llamamos aquí en la religión cristiana católica. Y Mahoma es su máximo representante. Lo que hizo este señor fue, vamos a luchar, ya no por patriotismo, vamos a defender nuestra tierra por la fe que tenemos en nuestra máxima deidad, nuestro amor por nuestras creencias. Se convirtió, o bueno, se mezclaron los intereses económicos y los recursos con intereses ideológicos. Hizo uso de la psique o de la ideología de las personas para hacerle frente a los invasores. Vamos ahora con Ricardo Almir. Vamos.
Una coalición internacional comandada por Estados Unidos defendería a Kuwait de las pretensiones anexionistas de Irak. La ofensiva occidental se llamó Tormenta del Desierto. Los estadounidenses iniciaron con un bloqueo aéreo y marítimo y los bombardeos a territorio iraquí. Se prolongaron por 47 días hasta que, en febrero de 1991, los iraquíes aceptaron retirarse del territorio kuwaití. Ok, ahí vemos nuevamente a Estados Unidos siendo protagónico del desastre. Como siempre, si no hay guerras, se encarga de crearlas. Una vez que los iraquíes vieron que estaban, ahora sí que en lo incorrecto, vámonos de aquí y nos retiramos por la paz. Seguimos con Joana Berenice. Sí, profe. A partir del atentado a las Torres Gemelas en Nueva York, el 11 de septiembre del 2001, los estadounidenses aumentaron su presión política contra el régimen de Hussein. Lo acusaron de ser un dictador, de poseer armas nucleares y de favorecer el terrorismo, así como de apoyar a los fundamentalismos islámicos. Por fundamentalismo se refiere en general a la interpretación radical de un texto fundamental, por ejemplo, el Corán, cuyo contenido es la máxima autoridad que puede invocarse y que debería imponerse sobre las leyes de las sociedades democráticas. En sentido amplio, también se identifica con las corrientes antidomésticas de distintas religiones. A veces se le relaciona con fanatismo o extremismo, aunque este último término se suele reservar para actitudes específicamente políticas. Ok, fíjense. El Corán, que es también el máximo libro o acervo literario de los musulmanes, se puede comparar con lo que para nosotros es la Sagrada Biblia. Algo aquí que no me agrada y que ustedes ya se dieron cuenta fue el dramatismo que le pusieron Estados Unidos, obviamente, a Medio Oriente, con las creencias que se profesan allá en Medio Oriente, como es el Islam y el Islam, que es la religión de los musulmanes. Los tacharon de fanatismos, después se quisieron meter con que tenían un machismo así tan acérrimo que caía en lo misógino. El misogismo es aquello que desprecia y repudia a la mujer. No conozco en su totalidad las miles de ramas que existen dentro del Islam, pero una de las creencias que a mí me agradó o que simpaticé con ellas fue el uso del velo sobre la cabeza de la mujer. No era para rebajarla, no es para hacerla objeto sexual, simplemente es una referencia, una reverencia que tienen hacia Alá, hacia su Dios. Y dentro de una de las ramas del Islam, en que las mujeres no llevan su velo, llevan su cabello largo. Al no tener algo que cubra su cabeza, su cabello la va a cubrir. Entonces, ya depende del ojo con el que se mire, si se le tacha de dramático, si se le tacha de fanatismo o cualquier otro término despectivo con el que se quieran referir a la religión. En este caso, los estadounidenses se encargaron por todos los medios de desprestigiarlos. Una vez que no pudieron por medio del petróleo, se encargaron de investigar y tergiversar toda la información que hay sobre el Islam, que es la religión que profesan en Medio Oriente. Vamos ahora con Jorge Luis. Sí, buen día. Buenos días, adelante. El presidente Hussein fue apresado por tropas estadounidenses
que han participado como fuerzas de ocupación en Irak. Luego de someterlo a juicio, sentenciarlo a muerte e imponer un gobierno títere. Ajá, Permíteme un poquito. sí. Las tropas estadounidenses continúan ocupando el país, tienen gran interés en el petróleo y hay núcleos de la población civil que se mantienen en pie de guerra y contra los que ellos consideran los invasores estadounidenses. Los estadounidenses han torturado a los presos iraquíes tanto en las cárceles locales como en las de Guantánamo, Cuba. Ajá. Es un hecho que el grupo de personas, entre los que habían científicos que fueron de Irak, no encontraron armas nucleares, por lo que la invasión de Estados Unidos de América, apoyada por Inglaterra y España, no se justificaba. No se justificaba, ok. Una vez que fueron invadidas estas tierras por enésima ocasión, se dio una investigación entre varios científicos en la que concluyeron que no había armas nucleares ni armas que pudieran hacer daño a los alrededores o en su totalidad al planeta. Una vez que se demostró que no existía este tipo de armamento, se dieron retirada por completo, se dejó de apoyar y, por supuesto, Inglaterra y España, que fueron parte de este suceso en apoyo a Estados Unidos, pues vámonos para atrás también. Seguimos con... Usted fue Jorge Luis, ¿verdad? Sí, así es. Ok, vamos con María de Jesús. ¿No está por ahí, María? Sí. Ándale. Los conflictos en Medio Oriente. Mientras el último tercio del siglo XX se daban nuevos proyectos políticos y económicos en el mundo, los países de Medio Oriente tenían sus propios conflictos. Se agudizó el enfrentamiento entre Israel y Palestina, donde aparecen grupos fundamentalistas que se por su radicalismo y cuya interpretación de la lucha incluye la llamada Guerra Santa, han agrupado las demandas de otros grupos musulmanes que los apoyan en su labor por la liberación de Palestina, que se reconozca que es un Estado. Su líder, Yasser Arafat, logró que la OLP, Organización para la Liberación, fue reconocido por la ONU en 1976. Ok, fue reconocida por la ONU en 1976 como representante de los palestinos. A la muerte de Arafat, otros grupos más radicales han hecho presencia de distintas formas en el desarrollo del conflicto. Fíjense, a la ONU no le quedaba otra más que reconocerlos, porque si se ponían muy acá de que no, pero tú que estás en Medio Oriente y mira lo que estás haciendo, la guerra, la ONU iba a perder su credibilidad. De por sí ya no tiene tanta credibilidad cuando su sede está en Nueva York, cuando está en el territorio del pueblo o de la nación que más ataques le ha provocado al mundo por imponerse siempre en niveles económicos, en niveles de recursos. Si ONU le decía que no a Yasser Arafat,
iba a quedar peor de lo que ya estaba. Entonces, una estrategia o una manera inteligente de demostrarle al mundo que la Organización de las Naciones Unidas es una organización de paz y de Naciones Unidas, pues vamos a darle la confianza a Yasser Arafat de pertenecer aquí con su organización. Vámonos con ahora Alondra Gómez. Gracias, María. ¿No está por ahí, Alondra? Dulce Carelli. Miriam Ramírez. Sí, sí, profe. Dulce. Sí. Vamos. El Líbano, grupos minoritarios comenzaron a tener problemas, pues se ahondaron las diferencias con fundamentalistas islámicos, ya que desde 1943 el gobierno se formaba con representantes de las distintas religiones. El presidente debe ser cristiano, moronita, el primer ministro musulmán suní es el presidente del parlamento chií, y en que todo ciudadano funcionaba como miembro de las 17 confesiones o sectas reconocidas: suníes, chiíes, alawíes, drusos, judíos y 12 ramas cristianas. Fíjense, no conforme con el conflicto que tenemos del petróleo, del territorio, de las invasiones estadounidenses y de los países vecinos, tenemos también un conflicto de intereses ideológicos. No solamente es una, ni dos, ni tres religiones. Nada más de las cristianas existen 12 ramas. Dentro del Islam, si tienen oportunidad de buscar algún youtuber de la nación que sea, porque hay muchas que tienen mexicana en Turquía y ahí habla del Islam, colombiana en Dubái y ahí habla del Islam también. La mayoría les dice que ni siquiera ellos que ya están adentrados ahí saben cuántas ramas existen dentro del Islam. Unos dicen que son 40, otros dicen que son 78, y eso ya provoca un conflicto de intereses ideológicos, porque si tú, judío, vives en mi pueblo islámico, pues no te quiero aquí. Y si estás aquí en mi pueblo islámico, te tienes que hacer a la religión del Islam. Es que era lo que pasaba en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Alemania para los alemanes. Eres judío de nacimiento, váyase a Israel. O eres judío pero naciste en Alemania, pues piénsale, ¿te quieres quedar en Alemania? Repudia tu religión y quédate aquí. Entonces, no es suficiente con tener conflictos bélicos por recursos como el petróleo o la disputa del territorio, pues vamos a agregarle que tampoco es bueno los conflictos ideológicos y de fe. Seguimos con Verónica Saleta. Sí, profe, buenas tardes. Buenas tardes, adelante. Gracias. Al ser expulsados los miembros radicales, o sea, fundamentalistas de otros países como Siria y Palestina, se refugiaron en el Líbano y se recrudeció su lucha contra los demás grupos religiosos. Ok. El Líbano ha sido un país parecido a México en el que le ha tocado, no porque no le quede de otra, sino porque yo siento que es más como convicción. Vienes de otro país, no te voy a cerrar las puertas, te voy a abrir las puertas, te voy a recibir con los brazos abiertos y vamos a profesar la religión que queramos. Vamos a unirnos por el simple hecho de ser humanos y por el simple hecho de que somos exiliados, venimos corriendo de nuestro propio territorio, el cual llamábamos hogar, y algo parecido sucede en Turquía. En Turquía usted puede profesar la religión que le dé su reverenda gana, sea latino y quiera ser judío, sea latino y quiera ser musulmán,
sea latino y quiera ser marciano, yo lo voy a recibir por el simple hecho de que soy humano y no me gusta ver que otro ser humano igual que yo sea perseguido. Seguimos con Miriam. Sí, profe, buenos días. Adelante. Buenos días. Siria es otro de los países que han tenido grupos opositores a las alianzas con Occidente, a la liberación de la economía y a los regímenes como el del actual presidente Bashar al-Assad. Desde el 2011, desde el 2011, ay, que bateo con las letras chiquitas. Sí, no se apure. Las revueltas sirias comenzaron como protestas pacíficas, pero la represión no se hizo esperar. Las autoridades acusan a las fuerzas externas mientras la oposición denuncia que el ejército de al-Assad mata a civiles. Se han lanzado ataques con armas químicas y a pesar de las demandas de organismos internacionales, el régimen acusa a los terroristas musulmanes de ser quienes usan la violencia y brutalidad contra el gobierno y los civiles. Miles se han refugiado en el Líbano. Fíjense, vamos a volver tantito a lo que decía la diapositiva anterior en la que nos hablaba del ataque a las Torres Gemelas. No se justifica para nada el hecho de haber tenido el acto patriótico, por así decirlo, porque tampoco tiene nada de patriótico. Utilizaron ahí mucho el estandarte de los valores y de la religión, pero nada que ver. No se justifica el hecho de tú ir y tomar vidas humanas del país que te ha hecho tanto daño. Le estás pagando con la misma moneda. Eso no es justicia, eso es venganza en su totalidad, y una venganza fea. Pero si nos ponemos a reflexionar un poco de por qué lo hicieron, pues siendo humanos y cayendo en la tentación, claro que no me va a gustar que tú vengas a mi tierra a aventarme bombas, a mandarme tus soldados americanos, a matar a mi pueblo, a mis familias, que ya no tienen ni la seguridad de comerse un pan dentro de sus hogares, cuando no saben en qué momento les va a caer una bomba, una granada, o se van a meter los soldados a mi casa a tomar mi comida, mis animales, mi familia. No se justifica ni una cosa ni otra. Ni que ellos vengan a mi casa a hacer todos esos destrozos nada más por mi petróleo, por mis recursos económicos, ni se justificaba el hecho de que tú te subieras a un avión y te estrellaras para que ellos sintieran lo mismo que tú. No es justicia eso es venganza. Seguimos con Josie Edith. Josie, ¿estás lista? Ok, Scarlett. Sí. Vamos. No se ve la pantalla. ¿No alcanza a ver? Hay que hacerla grande ahí en donde está usted. Ya. Ándele. Vete para allá. Lo que tienen en común estas luchas son las viejas demandas por sus... ¿Me permites? Ándale, muñeco. El reconocimiento de las diferencias entre el Islam tradicional y otros
radicalizado. Radicalizado, ajá. Pero en la base son muchos originados por la descolonización. Ok. Era lo que les comentaba hace un rato. Ya se retiraron las tropas invasoras y dejaron al pueblo desvalido. Ya no sabemos si fue bueno o fue malo que se retiraran. Salió como que una cosa con la otra. Ya te doy paz, ya te doy independencia, ya me voy, pero ya no te indemnicé, ya no te correspondí por haberte humillado, por haberte haberme aprovechado de tus recursos. Te di tu libertad, pero te dejé en la miseria. Y una vez que te dejé en la miseria y que apenas te estás queriendo levantar por tus propios recursos, vengo yo y te la hago de tos, argumentando que tus creencias ideológicas o tu fe musulmana es nociva para la sociedad, porque eres bien radical, porque eres bien misógino, porque tus valores se basan en cosas sin sentido, queriendo subajar a la mujer, y nada de eso. Como les comentaba, cada quien es libre de profesar lo que les venga en gana y a nadie tiene que incomodar porque es una decisión personal, es convicción del ser humano. Fíjense, chicos, este es un ejemplo de la línea del tiempo, que es la tarea que les puse o el proyecto para evaluar el módulo de Historia Universal Contemporánea. Esta yo la hice en PowerPoint. Ustedes la pueden hacer en PowerPoint, en Word, la pueden dibujar en hojas de colores o en hojas blancas si no tienen hojas de colores, en una cartulina, en una hojabón, con colores, crayolas, gises, pincelines, pintura digital, pintura, lo que sea. Lo que tengan en su casa, lo que tengan en la mano es lo que van a usar. No salgan de su casa si no tienen la necesidad de. Maestra, ¿estas son las fechas? Mándeme. ¿Estas son las fechas que tenemos que hacer? No, este es un ejemplo del tema que yo les acabo de dar. Ah, ok. Ok. Sí, como veo que viene desde 1978. Sí, para allá voy. No, para allá voy. Okay. Haciendo un recuento de los acontecimientos que pasaron durante este tema, dice, 1978, las tropas israelíes invaden por primera vez el sur del Líbano hasta la orilla del río Litani. La ONU exige la retirada hebrea y crea las Fuerzas Internas de las Naciones Unidas, FINUL. 1982, Israel invade de nuevo el Líbano en la llamada Operación Paz para Galilea. Beirut desocupada durante 86 días. 1983, se firma un acuerdo entre Israel y el Líbano, por el que las tropas judías aceptan retirarse del país árabe. 1985, Israel se retira de la mayoría del territorio, aunque mantiene una franja de seguridad de 1.100 kilómetros cuadrados al sur del país. 1993, Israel lanza la operación Ajuste de Cuentas contra bases palestinas y posiciones de Hezbollah en el Valle de la Beca. 1996, Israel bombardea Beirut en la operación Uvas de Ira y destruye la sede de Hezbollah en Sidón y Tiro. 2000, Israel da el visto bueno de la retirada del sur del Líbano, que se complementaría en 4 meses, y finales del 2000, Hezbollah considerada la retirada hebrea no en su total y ocupa las granjas de Sheba, un enclave estratégico en la frontera de Siria, Israel y Líbano. A partir de aquí los enfrentamientos son frecuentes. Fíjense, si nada más de estas diapositivas salieron 2, 4, 6, 8 fechas, no me van a poner las 10 fechas, porque les va a ocupar un espacio gigantesco. A lo mejor la mitad, las que ustedes crean o consideren que son las más sobresalientes de cada diapositiva, es lo que me van a agregar dentro de la línea del tiempo. Pueden ponerme stickers, pueden poner recortes. Si tienen impresora en casa, impriman, recorten y peguen. Si tienen libros de texto de la primaria, de la secundaria, utilícenlos también. Y únicamente el trabajo que sea el más creativo se va a hacer merecedor de los 30 puntos. Si lo van a hacer en computadora, se pueden ganar los 30 puntos
si supieron utilizar cada una de las herramientas que están dentro del programa. Si lo van a hacer dibujado, tiene que ser un trabajo creativo también. Sí se pueden ganar los 30 puntos, no menosprecien sus habilidades. Si son buenos dibujantes, lo van a lograr. Si ustedes saben que no son buenos dibujantes, pero tienen material para trabajar en su casa, utilícenlo, ¿ok? Entonces, ¿qué fechas vamos a agregar dentro de la línea del tiempo? Ya les había comentado la semana pasada, desde el inicio del módulo hasta que terminemos la última sesión de este día, ¿ok? Las diapositivas ya están arriba, las únicas que me faltan son las de la Segunda Guerra Mundial, ya las revisé. En el inter que hagamos entre esta sesión y la siguiente, ahí las voy a poner. Ok. Vamos ahora a interrumpir esto de aquí. A ver, dejar de compartir. Me voy con ustedes, dejar de presentar. El cambio de esta sesión y la siguiente para que vayan al baño, se tomen un vaso con agua. Si quieren irse por un sándwich, un pan, un tamal, vayan por él y seguimos, ¿ok? ¿Se pueden retirar?